Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo me encuentro acá en Dubái y allá en Gijón, Asturias, España, está Mauricio José Schwartz. Bueno, reconocido divulgador, periodista y autor. Y estaremos conversando con él a propósito de su libro La izquierda Feng Shui. Saludos Mauricio, bienvenido. Saludos a ustedes, saludos a todo tu público. Muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de empezar, déjame mostrar un momento la portada de tu libro, de forma tal que sirva esto como de mini publicidad, ya que después de esta conversación estoy seguro que varios de nuestros, quienes nos ven y quienes nos escuchan, saldrán corriendo a comprarlo en estos tiempos de pandemia, a disfrutar de este libro que yo he disfrutado mucho leyendo. Cuéntame, ¿cómo definimos la izquierda Feng Shui? ¿Qué es eso? La izquierda Feng Shui es aquella parte de la izquierda, no es toda obviamente, pero es una parte relevante de la izquierda que ha decidido en los últimos quizás 50 años renunciar a la idea materialista de la izquierda, es decir, la izquierda teóricamente considera que el universo es material, es cognoscible, es natural, no existe lo sobrenatural o lo preternatural, y que el progreso material en el conocimiento se traduce inevitablemente en progreso social, incluso en las peores condiciones. Y hay un sector grande de la izquierda que ha renunciado a esto, que ha optado por visiones místicas, que ha optado por visiones idealistas, relativistas, posmodernas, eh, apartadas de la realidad. Yo siento que la izquierda es o debe ser realista radical. Y la izquierda Feng Shui es aquella izquierda que se niega a ser realista precisamente, que tiene ideales muy nobles, todo lo que tú quieras, quieren la justicia, quieren la igualdad, quieren la solidaridad, quieren todo lo que queremos todos los que nos adscribimos a la izquierda, pero lo quieren sin la ciencia, sin el conocimiento, sin el avance, sin el futuro. Es lo que yo llamo el progresismo sin progreso, que es muy raro, ¿no? Bueno, hay un viejo dicho que dice, progresista a progreso lo que carterista a cartera en este caso. No, no sé si Claro, pues yo aplicará. yo me considero un sujeto progresista en el sentido de que propugno tanto el progreso social para tener una sociedad donde no haya nadie que viva de manera indigna, que tampoco me parece un exceso radical extremista, y al mismo tiempo creo que si miro hacia atrás y veo lo que ha hecho el progreso material, el progreso del conocimiento los últimos 400 años, pues no tengo mucho de qué quejarme, que podría ser mejor, pero esa es una queja un poco boba, ¿no? La realidad es que cada vez que miramos hacia atrás, hoy estamos mejor que ayer en todos los términos, en todos los parámetros que podamos analizar, y entonces lo razonable es seguir impulsando ese progreso, porque es muy difícil que en el futuro resulte que ahora nos va a llevar al desastre, que nos ha encantado, por cierto, con mucha frecuencia, la izquierda Feng Shui, que somos los arquitectos de nuestro propio desastre, que no ha ocurrido. Bueno, esta noción de que hoy estamos mejor que ayer, que yo comparto a plenitud, ha sido, digamos, retada por mucha gente, ¿no? Y ha Mm, habido libros que, como el tuyo, han afirmado esto. Por ejemplo, Steven Pinker tiene ese libro que ha sonado por mucho, ¿no? supuesto. Sobre cómo ha mejorado. Pero hay retos a esto desde esta izquierda Feng Shui. Te quiero plantear algunos para ver cómo respondemos, ¿no? ¿Cómo En no? realidad, yo supongo que todas las civilizaciones, hasta cierto punto, siempre han parido a alguien así como un Rousseau, que dicen, no, lo de ayer era mejor que lo de hoy. Pero pensemos, por ejemplo, en la convivencia con la naturaleza. Los rusoianos siempre te van a decir, nosotros estamos depredando la naturaleza, cuestión que Mm. antes de de la revolución industrial no ocurría. Y entonces no se puede realmente decir que hoy estamos mejor que ayer porque antes no había calentamiento global. Los ríos no se desbordaban, las selvas no eran deforestadas, hoy todas esas cosas ocurren. Entonces, ¿qué respondemos a eso? Bueno, respondemos que evidentemente nada es perfecto. El calentamiento global es resultado de una serie de cuestiones que han sido para mejorar la vida humana y es un problema generado. Pero es un problema generado precisamente por las acciones que hemos tenido para que haya menos pobres, para que haya menos miseria, para que haya más educación. No teníamos otra forma de hacerlo, fue la forma en que lo hicimos, pero somos capaces de paliarlo. Somos capaces de enfrentar el problema del calentamiento global y abordarlo. Somos capaces de enfrentar el problema de la contaminación. Yo a esta gente le recordaría, primero que nada, que no nos cargamos un montón de especies cuando todavía estábamos enfrentados al mundo con una lanza hecha a mano. Esta idea del pasado. Quien habla así de la naturaleza generalmente la ha visto solo en postal. Es decir, recordemos que la naturaleza quiere matarte. Vamos a empezar por allí.
Todo lo que hay a tu alrededor está diseñado para matarte. Somos una especie que éramos comida. La especie humana era el alimento, además el alimento menos veloz de la pradera. Entonces tuvimos que reorganizarnos para no ser devorados todos. Pero los problemas que tenemos hoy los hemos creado creando soluciones y tenemos la capacidad de solucionarlos. ¿Qué otra especie se preocupa por la aniquilación de otras especies? Pues ninguna. ¿Qué otra especie le importa contaminar o no contaminar? Piensa en esas manadas de hipopótamos depositando sus heces con aquella cola como propela que tienen por los ríos. ¿Les importa? No, no les importa. Ni se puede pedir, obviamente, que les importe. Pero nuestra inteligencia, nuestra comprensión y nuestro continuo avance nos permite hoy enfrentar un desafío tan grande como el calentamiento global, como el cambio climático, y nos permite enfrentar otros desafíos enormes. Y lo estamos haciendo. Yo recordaría cuando el desastre del Támesis fue, si mal no recuerdo, en el siglo XVII, XVIII, aquí si luego los datos me fallan, pero fue cuando la peste del Támesis ahogaba Londres. Era una verdadera fosa séptica el Támesis, ¿no? Y hoy vas y hay patitos, y hay peces, y hay tíos pescando en las riberas del Támesis, cuando tú has tenido esta imagen del Támesis como aquel verdadero vertedero de toda la inmundicia de Londres industrial, ¿no? Mm. Hoy paseas por el Támesis, sí, está color marrón por el, ¿cómo es que se llama? Sedimentos, los sedimentos. Por los sedimentos, sí, el Sí. silt, iba yo a decir, estoy totalmente anglificado. Pero está limpio, y hay patitos, y hay focas que llegan incluso a entrar cerca de Londres. Es decir, nosotros somos somos una especie que causa problemas, pero los puede resolver. Otras especies causan problemas y no los resuelven, lógico, porque no tienen la capacidad de progreso que hemos tenido nosotros. Entonces, me parece un argumento un poco pobre. Oye, se ha reducido la pobreza que había en el Londres del siglo X, el siglo XIX. En el siglo XIX se vendían niños por las calles de Londres y basta leer el Oliver Twist Mm. para saberlo. Se vendían niños y la miseria era absoluta y el abuso contra los niños era feroz y el desprecio a la mujer era infinito. A la vuelta de 200 años lo que tenemos es una cosa, un mundo totalmente diferente, que yo creo que tiene mucho de admirable. Siendo tan bestias como somos, conseguir todo eso tiene ventajas. Tenemos menos pobres, tanto en términos generales, en números generales, como en porcentaje. Tenemos menos hambre. La última hambruna seria fue en los años 40. La última hambruna provocada por falta de alimentos. Las hambrunas posteriores a 1949 son todas hambrunas provocadas por el ser humano, es decir, por la imposibilidad de llevar alimentos, ya sea Biafra en estado de guerra en el pasado, ya sea Sudán del Sur hasta hace unos pocos años, o ya sea hoy en día Yemen. Lo que pasa es que No aquí es viene que no haya alimentos. aquí viene con esto de las hambrunas, viene el argumento siempre rusoiano y dice, bueno, sí, es verdad, solucionamos el problema de las hambrunas, pero al solucionarlo creamos un problema adicional que puede ser incluso peor que el de las hambrunas, que es la diabetes, la hipertensión, todas aquellas enfermedades asociadas a la prosperidad. Entonces, la izquierda Feng Shui siempre va a sacar ese argumento, decir, sí, es verdad, tenemos soluciones para algunos de estos problemas que hace 150 años no los había, pero al hacer eso lo empeoramos aún más, porque el problema de la diabetes, la hipertensión, no, yo no sé si en términos epidemiológicos es parecido al de las hambrunas, pero se está convirtiendo en un problema en nuestra sociedad. A ver, el problema de la diabetes la describen los griegos. La diabetes la describen los antiguos griegos, no la inventó la modernidad. La hipertensión no la inventó la modernidad, lo que inventó fue descubrirla y tratarla. Pero en el proceso, y esto es lo que se llama en lógica el cherry picking, seleccionar un par de cosas que están mal. O sea, evidentemente no todo está bien. ¿Por qué? Porque los realistas no somos optimistas ciegos. Y no estamos diciendo que todo esté bien, estamos diciendo que hemos mejorado en todo. Hoy tienes diabetes e insulina, pero la insulina a principios del siglo XX no existía. Y las personas, la muerte por diabetes, cualquiera que me haga el favor de busque en Google muerte de diabetes antes del descubrimiento y sobre todo de la síntesis de la insulina, pero antes de la obtención de la insulina de vacas, cerdos y caballos, y que vea lo que era una muerte por diabetes. Es
aterradora. Es que no saben de qué están hablando. Pero al mismo tiempo la gente moría de viruela, la gente moría de escorbuto, la gente moría de paperas, la gente moría de una pila de enfermedades que hoy no existen. Hemos cambiado un montón de enfermedades absolutamente mortales por necesidad por algunas enfermedades que pueden ser tratadas y que en gran medida además tienen una responsabilidad individual enorme, ¿no? Porque está conspirando. La sociedad me hizo gordito. No, mira, yo soy gordito porque me gusta darle el diente y yo puedo controlar mi hipertensión como lo hago, por ejemplo, tuve que dejar el café, yo soy hipertenso ya, pero tomo una pastillita todos los días que me va a dar 10 años más de vida. No en abstracto, a mí, Mauricio Schwartz. A mí esa pastilla me va a dar 10 años más de estar con mi familia, 10 años más de dar lata con mi comunicación, de escribir libros, de mirar el mundo a mi alrededor. Y quien tenía hipertensión antes que yo, no, se moría ya. Y por eso yo voy a poder vivir, se calcula, unos 80 años, y nuestros abuelos vivían 40, 45 de media. Obviamente había gente de 90, pero era una cantidad muy pequeña comparada con la que hoy se puede observar en la pirámide poblacional. Entonces, seleccionar lo que está mal para decir que todo lo que está bien no existe es una falacia lógica de proporciones, me parece. Claro. Y hay deshonestidad, hay una deshonestidad allí que no hay en quien dice, mira, hemos mejorado y por lo tanto vemos que podemos seguir mejorando, pero queda mucho por hacer. Quedan muchas mujeres que no viven en igualdad, quedan muchos grupos étnicos que no viven en igualdad, que viven perseguidos, queda mucha hambre, queda mucha pobreza, queda mucha desesperación, quedan muchos niños sin escuela, quedan muchos seres humanos sin electricidad ni agua potable. Pero la idea es dárselos, no quitárnoslos a los demás para todos volver a un mundo bucólico que nunca existió. Que ya los griegos creían en el pasado dorado, ¿no? En la Arcadia. Sí, bueno, cuando yo presento estos argumentos y he hablado de tu libro con amigos, ¿no? Algunos me dicen, bueno, pero es que ahí Mauricio, y tú lo acabas de hacer ahorita, está comparando realmente siglo XVI, siglo XVII, o un poquito más atrás la Edad Media, o un poquito más atrás los griegos con el siglo XXI, pero esa no es la comparación que hay que hacer, dicen ellos. La comparación que hay que hacer es el paleolítico, es decir, antes de la invención de la agricultura, con lo actual, porque según ellos los cazadores y recolectores, esos son los que realmente vivían bien. Es decir, la gran catástrofe fue cuando el hombre empezó a cultivar y a criar animales, ¿no? Y hay algunos autores más o menos así reconocidos que suscriben esta idea. Por ejemplo, Jared Diamond, con aquel libro famoso de Gérmenes y Acero y tal, él es de esa idea, ¿no? Entonces, sí, cuéntame tú sobre qué respondemos a ese alegato. Es un poco la idea de Noam Yuval Harari, ¿no? Que la agricultura fue un desastre. Sí. No hay forma de imaginarse lo que era la vida en el Paleolítico, pero vayan con un paleoantropólogo y pregúntenle, no con un filósofo, vayan con un paleoantropólogo y pregúntenle el tipo de lesiones, heridas, etcétera, que encuentra en los fósiles que estudia. ¿Cuál era la mortandad infantil? ¿Cuántos perseguidores de jabalís acabaron ensartados por los jabalís? Se piensa en la cacería como algo como si tuvieras mira telescópica y pudieras matar un ciervo a distancia, ¿no? El ser humano cazaba por cansancio. El ser humano no tiene garras, no tiene dientes y sus armas eran bastante de mierda. Esto hay que reconocerlo. Es decir, esas lanzas funcionaban cuando el animal estaba agotado. Por eso podemos correr maratones y no somos tan buenos en los 100 metros, teniendo dioses, por supuesto, en los 100 metros. Yo soy el primero en reconocerlos. Pero somos animales que pueden correr largas distancias porque os hacíamos cansar a nuestras presas con nuestros perros. Pero nos jugábamos la vida horriblemente y la tribu de junto venía y te rompía la cabeza y se comía a tus niños. Eso, su concepción de paraíso en ese sentido, cuando te vas simplemente a la paleoantropología y a la vida de nuestros ancestros en el paleolítico, es absolutamente delirante. Es crearse una fantasía hermosa. La vida era corta, era brutal, era dura y era incapaz de sostener. Eso lo dijo un filósofo. Sí, Hobbes. sí, no, a ver, Que no le preguntemos a los filósofos, pero eso sí lo dijo un filósofo. no, Hobbes. pero ¿quién lo dijo? Hobbes, Thomas Hobbes.
Hobbes. Pero Hobbes era cosas aparte de ser filósofo. Pero era una vida que yo no creo que nadie quisiera vivir. O sea, esto entra en el terreno del postureo, ¿no? Vamos a decrecer todos. Ah, bueno, dame tu iPhone. No, no, a ver, vamos a hacerlo, pero todos juntos. Bueno, no, pero empecemos dándome tu iPhone. No, no, no. Bueno, tu conexión a Internet. No, entonces, ¿cómo le digo al mundo que hay que hacer decrecimiento? Hombre, pues, un cono de cartón y lo vas gritando. Es decir, es una posición muy facilista de quien no ha sufrido uno de los elementos básicos que caracterizó a toda la humanidad hasta hace muy poco tiempo y es el hambre. Todos estos personajes han tenido apetito, pero no han conocido el hambre. Y son dos animalitos enormemente distintos. Yo te voy a decir lo que es el hambre. Yo conocí a una mujer que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, abuela de un amigo mío en la Ciudad de México. Un día me invitaron a comer allí, que además yo tenía que fingir que yo era judío sin serlo, porque su papá era muy cerrado y solo quería que su hijo tuviera amigos judíos y era uno de mis mejores amigos. Entonces, yo fui y dije, soy judío mientras no me hagan el examen porque lo repruebo. Y la abuela era encantadora. Y me acuerdo que traía un traje sastre y mientras hablaba contigo cortaba pedacitos de pan y los iba metiendo en las mangas y en las bolsas del trajecito sastre color crema que traía. Y cortaba y se metía en el brasier pedacitos de pan. Y claro, y tenía el tatuaje de Auschwitz en el antebrazo. Y yo veía aquello horrorizado, yo quería hablar muy poco para que no me descubrieran en mi farsa hebrea. Y bueno, ya cuando estuve solo con mi amigo después, que andábamos estudiando por aquel entonces a Descartes y demás, le dije, oye, Jack, tu abuela, ¿qué onda con el pan? Si no se da cuenta. Desde que salió del campo de concentración lo hace. Mi madre todas las noches le saca el pan de toda la ropa, pero era el pan que guardaba por si mañana no había pan. Cuando tengas hambre así, me hablas de lo bien que se vivía cuando el hambre dominaba la vida de los seres humanos. Porque tú lo que has tenido, no tú, me refiero, vamos, estos Sí, claro. personajes, lo que han tenido son antojos, es apetito, desayuné a las 8 y ya son las 4. El hambre es un animal brutal que hace que uno se coma a sus hermanos. Y lo ha hecho a lo largo de la historia humana, lo conocemos en las grandes hambrunas, en el Holodomor, en la tragedia de los chicos de los Andes, de aquel equipo de rugby en los años 70, Sí. en los naufragios, en el gran salto adelante de Mao Zedong. La gente se come a su familia, a su mamá. Mientras no sepas lo que es el hambre, juzgar qué bien se vivía en la época en la que lo que dominaba era el hambre y la escasez era el temor más grande, me parece de un postureo vergonzoso, la verdad. No, me es difícil enfrentarlo racionalmente porque lo hallo despreciable. Claro, claro. Bueno, hablando de caníbales, tú sabes muy bien que en América tenemos esa noción indigenista de que el pasado precolombino era idílico. Y bueno, los arqueólogos saben que entre los aztecas hubo canibalismo, no solamente sacrificio humano, sino que ahí consta de que en algunas ocasiones pues esos cuerpos se los comían, aunque hay algunos que ahora lo quieren negar. Pero háblame un poquito sobre el referente de los aztecas en esta izquierda Feng Shui, porque yo sí noto mucho que en ese desdén por la modernidad, de todos los pueblos, los aztecas siempre son de los que más sobresalen, como que ese espíritu aguerrido es el que debemos retomar para enfrentarnos a lo malo que es todo lo moderno, ¿no? Y bueno, yo no sé si alguien, por ejemplo, como López Obrador es parte de esta izquierda Feng Shui. Supongo que algunas cosas sí colinda con eso, ¿no? Y bueno, él es de los que ha partido de esta idea de que, bueno, que los aztecas tienen muchas cosas rescatables y yo no sé cómo muy bien qué es lo que hacen con el canibalismo, si tratan más bien de esconder eso, pero la evidencia arqueológica está ahí. Y tú hablas un poquito de eso, de los aztecas y otros pueblos precolombinos en el libro. Cuéntame un poquito cuál es tu visión de esos pueblos y del romanticismo que la izquierda Feng Shui hace de ellos. Vamos a empezar porque López Obrador es Feng Shui, pero no es izquierda. Es un hombre que nunca se ha definido como alguien de izquierda. Lo más que ha dicho es que venimos de un movimiento de izquierda, que es cierto, viene del PRD, del que yo fui, del que yo apoyé y de cuyo líder, Cuauhtémoc Cárdenas, fui su asesor, uno de sus asesores de comunicación. Tampoco era yo allí el gran visir de Palacio, pero fui uno de sus asesores. Pero López Obrador es Feng Shui, pero no es izquierda. Él vive en un
una dinámica mesiánica un poco diferente. Pero sí, el indigenismo mexicano tiene un problema y yo lo veo desde que yo estudié antropología en México, yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología y lo he lamentado toda mi vida. Primero que nada, los indígenas de hoy no tienen nada que ver con los indígenas Del del siglo siglo XVI. XV, sí, el Sí. siglo XV, cuando se descubre América. Mm. Y no tiene nada que ver porque los indígenas hoy son mestizos. Es decir, ser indígena es tener una cultura identificada con las culturas indígenas, pero no es una cuestión de pueblo. A mí me divierte mucho cuando alguien que se llama Pérez Rodríguez Hernández Garza dice, es que los españoles vinieron, dice, ay, son tu papá y son tu abuelo y son tu bisabuelo, chicos, que es mi caso. A ver, mi bisabuelo, mi abuelo es asturiano y fue a México y se casó con una mujer medio zapoteca. Mi abuela es de indígena zapoteca. Pero lo que estudié y lo que más estudié yo, por supuesto, fue la cultura mexica, la cultura náhuatl, que son los mal llamados aztecas. Mm. Y por supuesto, su idealización tiene muchísimos problemas. Primero que nada, era un pueblo depredador. Eran, eh, ¿cómo serían? El Imperio Romano, pero con menos cultura de Mesoamérica. Eran los Estados Unidos de Mesoamérica, eran los opresores, eran los esclavizadores, eran los que mataban a los demás, eran los que glorificaban el dolor. El dolor se glorificaba de una manera extraordinaria y lo puedes leer incluso en la poesía náhuatl. Los castigos a los niños eran aterradores, clavar espinas de maguey en el prepucio, clavar espinas de maguey en la lengua. Eran un pueblo que además no era nada diferente del pueblo de Ciro de Persia o del pueblo de Alejandro Magno, es decir, no son ni mejores ni peores. Tampoco se trata, y esto sí lo trató de hacer España en gran medida, presentarlos como unos salvajes absolutamente de caricatura, se comían entre ellos. No, había canibalismo ritual, es decir, se comían los sacrificados como una forma de acceder a los dioses porque el cuerpo del sacrificado había sido aceptado por los dioses, especialmente por Huitzilopochtli, que es el que ordenaba los sacrificios humanos. Había una cultura enormemente sanguinaria, como las de todos los pueblos, inclusive los respetadísimos cartagineses, tenían sus sacrificios humanos y tenían una cultura enormemente sanguinaria. Es decir, no son diferentes ni mejores ni peores. Pero la ultraidealización, el problema que hace es que niega la parte que no nos gusta de nuestro pasado. Y eso era, primero que nada, la esclavitud. La esclavitud fue la base de la construcción de la economía de la Triple Alianza, que eran las tres ciudades que controlaban Mesoamérica. La esclavitud, la guerra era su elemento fundamental, es decir, la guerra se hacía para subyugar a los pueblos, para obtener tributos, para conseguir esclavos y para obtener sujetos de los sacrificios humanos. Y se hacían los sacrificios humanos porque los aztecas eran muy malvados. No, se hacía porque tenían una sincera creencia de que habían sido elegidos para mantener al sol en movimiento. Es decir, para que saliera el sol todos los días había que hacer sacrificios humanos. Y ellos asumían la tremenda responsabilidad de hacer los sacrificios humanos para para que el sol saliera el día de mañana, como en una canción de Anita la huerfanita. Esta seriedad con la que los nahuas, los mexicas, se tomaron su misión religiosa tiene mucho de admirable, como la tienen los mártires cristianos, ¿no? Pero, pero eran el tipo de creencias que en ese momento todas las culturas tuvieron, de distintas formas. A ver, los moches en Sudamérica, en la zona que posteriormente sería la zona incaica, sus sacrificios humanos eran dejar congelar niños en las puntas, en los cimas de las montañas nevadas, ¿no? Y tenemos ahora los hallazgos de todas las momias moches, y son aterradores vistos desde el punto de vista de hoy, pero son producto de su momento, de su circunstancia, de su nivel cultural. ¿Cómo se demuestra que somos mejores nosotros? De otras cosas, porque no hacemos casi sacrificios humanos, ¿no? Hay quien los hace, hay locos, por ejemplo, en la delincuencia, que tiene creencias místicas potentes, en el Daesh, en tipos de salvajismos
salvajismos religiosos extremos y marginales, pero ya no lo hacemos. Pero la idealización del indígena del pasado tiene una consecuencia que siempre quieren negar además la izquierda Feng Shui. Y es la humillación y opresión del indígena de hoy. Y el tratarlo como niño. Y el decidir que son los criollos o los mestizos más claritos, que tienen universidad, los que tienen que decidir cómo van a funcionar los indios. Claro. Porque, esto lo decía en Bartolomé de las Casas, son como niños, y así le escribía Alejandro VI, son como niños. Y esas creencias estúpidas de Bartolomé de las Casas se retoman en la Escuela Nacional de Antropología e Historia cuando yo estudié, claro, esto fue hace 50 años, hay que aclarar, pero un poco menos de 50, 45 años, pero a mí me regañaban cuando yo decía, bueno, pues es que hay que llevar vacunas y hay que llevar televisores y hay que llevar progreso, y me miraban, no, los vas a aculturar, ellos tienen su cultura y tienes que mantenerla en estado de animación suspendida en un estante de museo. Como un zoológico humano. En un estante de museo donde ellos no son los dueños de su vida. Yo siempre cuento una anécdota que tuve yo ¿en qué año estalló el Challenger? ¿Te acuerdas? El 85. Bueno, pues en 1985, ese día yo salí para Chiapas, el día que estalló el Challenger, y fue el día siguiente que murió Hubbard, el fundador de la cienciología, por cierto. Yo salí para Chiapas a hacer una serie de fotografías para un programa de control del gusano barrenador del ganado. Y en ese viaje acabé en Veracruz esperando que pasaran camiones con ganado para que los bañaran en un baño que precisamente mataba las larvas del gusano barrenador. Y como no pasaban camiones, yo me hice amigo de dos chavalinos, 14, 15 años, que eran vaqueritos, indígenas, muy pobres, para tener que trabajar a los 14 años, sacarte un poco de dinero, en Veracruz, que es una zona deprimida. Y ellos no me querían hablar ni del campo, ni de las maravillas de los indígenas, ni querían hablar de ganado, que ya tenían suficiente con vivir de arrear ganado. Ellos querían hablar del Challenger. Claro, ellos se habían enterado y querían hablar de esto, porque uno quería ser ingeniero aeronáutico y el otro quería ser astronauta. Y yo vivo con esos niños junto a mí desde entonces, porque sé que en parte por las circunstancias a su alrededor, pero en parte también por sus salvadores, por quienes se erigen en salvadores de los indios, ni uno pudo ser ingeniero aeronáutico, ni otro puede ser astronauta, ni lo pueden ser hoy los que quieran serlo. Porque tienen sus usos y costumbres y esos hay que imponérselos, y eso se decide en los pasillos de Palacio Nacional en México y se decide en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero no se decide permitiendo que accedan a la información los indígenas. A mí me provoca una indignación profundísima ese falso indigenismo de blanco culposo. Blanco que es igual de mestizo que los indígenas, simple y sencillamente tiene la piel, la tez de un color más claro y ha tenido mejores oportunidades y sus ancestros ganaron un poco más de dinero y por eso pudieron ir a la universidad. Por eso no les da derechos y no deberíamos asumir que les dé derechos. Me indigna muchísimo eso. Y México en este momento está empapado en una cuestión así, están dándole a la gente que da positivo por COVID-19 test de ajenjo, porque el té de ajenjo es bueno para la respiratoria. Y eso lo está haciendo el gobierno, no lo está haciendo un chifladito con los que yo me meto en mis videos. Esto lo está haciendo el gobierno mexicano. Sí. Bueno, bajo la etiqueta de saberes ancestrales, ¿no? Así es como siempre lo quieren justificar, decir, bueno, esto viene de hace mucho tiempo atrás, entonces le está la asunción de que si es muy viejo es bueno, pero no necesariamente. La esclavitud también. Sí, exacto. Y el canibalismo también, y los sacrificios humanos. Pasa que tú sabes que hay una cosa, Mauricio, que esto también yo lo he encontrado las veces que he visitado México, pero también otros países de América. Hay toda un ala de esta izquierda Feng Shui, que por supuesto ellos nunca se reconocen a sí mismos como izquierda Feng Shui, o sea, esto es un nombre que les viene muy bien y que tú formulaste, pero que ellos no se reconocen como tal, pero yo creo que sí los debemos llamar como lo que son izquierda Feng Shui. Hay un ala que dice, bueno, pero cuando gente como Mauricio Schwartz le dice a un chamán que el TS no funciona y que lo que funciona realmente es, bueno, la vacuna de la AstraZeneca o la Pfizer o lo que sea, ahí hay un acto
y te pido que no te rías, pero así es como ellos lo llaman, hay un acto de, entre comillas, violencia epistémica. Y ese es un concepto que si tú vas a una universidad, sea la UNAM, sea la UBA en Buenos Aires, me imagino que en la Complutense en Madrid, donde cada vez más germinan estas cosas de la izquierda Feng Shui, ese término está muy en boga. Y básicamente el argumento es que colonialismo no es solamente cuando llegó Hernán Cortés y clavó la cruz y en nombre de la cristianización, pues robó tierras a los indígenas. Eso no es solamente colonialismo. Colonialismo no es solamente el rey Leopoldo de Bélgica en Congo o los americanos cuando se robaron Texas. No. Colonialismo es mucho más. Colonialismo también es la mente y el saber. Y entonces cuando la ciencia le dice a la no ciencia que la ciencia es superior, ahí también hay un acto de violencia. Y ese es un argumento que yo escucho hasta la saciedad, por ejemplo, de un compatriota tuyo, Enrique Dussel, allá en México, lo repite una y otra vez. Ya he oído hablar de él. Y bueno, otra gente, por ejemplo, en Portugal, uno que está muy en boga que se llama Boaventura Sousa Santos. ¿Qué respondemos a eso? A ellos que nos dicen que el decirle a un brujo, a un chamán, que ese té de hierbas realmente no es tan bueno como la verdadera vacuna, que eso es un acto de colonialismo y violencia epistémica. ¿Qué podemos responder? Podemos estar de acuerdo, yo creo que podemos estar de acuerdo, pero cuando a ese chamán le dijeron que ese té era el bueno, estaban colonizándolo, me imagino. O es que él pertenece a eso porque su identidad está formada por su etnia. Es una visión absolutamente nazi. Tu identidad depende de tu etnia, de la etnia en la que naciste, del color de tu piel. Sí. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando al chamán le enseñó otro chamán que ese té era bueno para las cosas respiratorias, ¿lo estaba colonizando o no? Si lo estaba colonizando, eso es indeseable. Pero espera, cuando enseñamos a los niños a leer, sobre todo que los enseñamos a leer en un idioma y no en todos los idiomas, ¿estamos colonizando al niño? Al enseñarle un idioma, ¿por qué le enseñas castellano y no le enseñas urdu? Estás despreciando la cultura urdu. O tendrías que enseñarle al niño todos los idiomas. No, no, puedes enseñarle solo su idioma, aquel que le corresponde por el lugar donde le tocó nacer, o por su etnia, o por el color de su piel, o por la religión de sus padres. Eso no es colonización. Si me aceptas que es colonización, tenemos un problema epistémico que ríe tú del que tú estabas denunciando. Si me dices que no es colonización, estás entrando en el pesadísimo terreno de la política de identidades. De decirme a mí que yo tengo que limitarme a la experiencia cultural más o menos de la sociedad en la cual nací y que por lo tanto no tengo derecho a tocar blues o a tocar una zanfona porque no son parte del entorno de la Ciudad de México donde yo nací en 1955. O sea que me condenas a los boleros que después de un rato cansan. Me condenas a no escuchar a Bach. Me condenas a no escuchar a Mozart. Me condenas a vivir en un apartado creado por ti, no por mí ni por la sociedad. Porque la política de identidades es la construcción de identidades que hace esta izquierda. Esa construcción según la cual cada persona tiene que circunscribir su cámara de eco y su burbuja socioeconómica, cultural y su cosmología a un espacio cada vez más pequeño. Bueno, sí, eres estadounidense, pero eres negro, pero eres gay, pero eres gordito, pero eres del sur. Entonces, el pedacito de todo lo que es la experiencia humana al que tienes derecho es de este tamaño. Y si alguien te da otro, te está colonizando. ¿Y por qué cuando me dieron este no me estaban colonizando? Pues porque lo digo yo que estudié en la Universidad de Purdue. Mira, no. Carece de lógica. Es que el problema de la visión posmoderna es que no resiste ningún asalto racional mínimo. No lo resiste. Porque además entramos en el problema de que están rechazando las demostraciones fácticas de aquello que se puede comprobar independientemente. Es decir, afirman que el conocimiento depende de la identidad, por lo tanto hay una ciencia blanca y occidental.
porque es en lo que acaban siempre. La Sí, directora del sí. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México ha hablado despreciativamente de la ciencia occidental. Trae gafas ella, por cierto, y creo que las leyes de la óptica que ella usa, pues siguen siendo las mismas que descubrió Newton y sus seguidores. Se rechaza cierto conocimiento por de dónde viene, no porque sea o no real, no porque sea o no demostrable, no porque funcione o no, sino por sus orígenes. Rechazar algo por el lugar de nacimiento de una persona o por el color de una persona o por la sexualidad de una persona determinada, rechazar sus ideas por eso. ¿Cómo se llama en tu pueblo? Porque en mi pueblo se llama fascismo. En mi pueblo es una forma de nazismo. No escuches eso porque lo dicen los judíos. Pues, hombre, oye, pero es que es cierto, verás, es que Einstein tiene razón. No, pero no, recházalo porque es judío. De ahí saltamos a no recházalo porque es blanco y occidental. Recházalo porque es hombre, recházalo porque es heterosexual, o recházalo porque es homosexual, recházalo porque es negro, recházalo porque es mexicano, recházalo porque es cubano, o recházalo porque es chino. Todas esas cosas tienen un hilo conductor, y ese hilo conductor es un racismo poderoso, que es la esencia misma de la política de identidades. Y lo que primero que hay que rechazar de la izquierda es la política de identidades, porque además han jugado finalmente, han caído en las manos de los racistas con una facilidad enorme. Los racistas ahora dicen que son nacionalistas blancos, no nazis basura. Consideran que están defendiendo su identidad. Pues si lo que está de moda es defender identidades, pues yo defiendo la mía como nazi. Hombre, no. Cuando precisamente lo que supuestamente pretende demostrar la izquierda, ya ha demostrado la ciencia, es que todos los seres humanos somos iguales independientemente de los accidentes, de nuestro color, de nuestra etnia, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra sexualidad, de nuestros gustos sexuales, de con quién nos acostamos o nos dejamos de acostar, de qué tan altos somos, de qué tan sordos o qué tan ciegos somos. Todas esas diferencias que ha tratado de borrar la izquierda para crear una sociedad de gente digna, donde cada individuo tenga dignidad, pero no puedes crear una sociedad libre sin individuos libres. Todo eso lo borran en aras de la política de identidades y entonces vienen generalmente los blancos a defender a los negros, a los indios, a los asiáticos, oye, déjalos solos, ¿no? Porque estas teorías generalmente provienen de esos espacios. Mira, hace poco, el año pasado, en Día de Muertos, me llegó un tuit de una tipa que estaba pidiendo que nadie se disfrazara de calavera en Día de Muertos porque era indignante para los mexicanos. Yo le escribí, le dije, oye, ¿cuándo te nombraron a ti responsable de defendernos? Porque yo lo puedo hacer muy bien solo y a mí me encanta que la gente se disfrace como le dé la gana y celebre el Día de Muertos a su manera. Así como nosotros nos robamos el desfile que salió en la película de James Bond y desde que salió el desfile ahora se hace en México porque pues, la fiesta está bien. Y ella creía que tenía que defenderme a mí, de la gente que se disfraza de calaverita. Por Dios, que se disfracen como les dé la gana, vive un poco menos apretado. Es finalmente la política de identidades donde acabamos con todo esto, donde esta gente construye identidades porque son identidades todas falsas. ¿Cuál es el verdadero indígena? ¿El de hoy, el del siglo XVII, el del siglo XVI, el del siglo XIV, el del siglo XIII, el de antes en el Paleolítico o antes del descubrimiento del fuego? Son totalmente arbitrarios los puntos de corte que ponen entre el bien y el mal. Y esa arbitrariedad no es razonable en un mundo que tenemos que abordar de acuerdo a la realidad, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a los datos y de acuerdo a aquello que podemos demostrar, nada más. Claro, Hablo claro. demasiado, lo sé. No, pero es que me parece excelente esta aclaratoria, porque efectivamente yo creo que todo lo que has venido diciendo o lo que has venido denunciando en esta última parte que estuviste hablando se reduce a la palabra esencialismo, porque eso es lo que ellos quieren, convertir en Sí, esencias. Es decir, si eres indígena, tienes que morir como indígena y no hay forma de salir de eso. Y si eres occidental, tienes que morir occidental. Entonces el indígena solo puede llevar ropa indígena y el occidental solo ropa occidental. Y sí. toda esa noción de mestizaje que ha habido de México a la Patagonia por desde los últimos 500 años, pues ellos le pueden, de la boca para afuera, pueden decir, sí, el mestizaje ha sido muy bello y tal, pero en el fondo no, en el fondo ellos no creen eso. Ellos quieren que el premoderno se quede premoderno y que no se mezcle con el moderno. Y claro, eso es esencialismo. El esencialismo es la creencia racista de que Mm. tú eres lo que te define
Claro. Tú eres lo que define tu raza, es decir, tus fronteras están en tus genes. Y como naciste, exactamente. O sea, eso viene desde el nacimiento y es inmutable, ¿no? Sí, Pues, y el problema es esto, el problema es que no es un asunto ideológico. El problema es que científicamente hemos demostrado que es falso. claro, El problema es efectivamente. que lo hemos demostrado de manera absoluta. No, las mujeres no son más tontas, no, los negros no son inferiores, no, los rubios no son más inteligentes, no, los vegetarianos no son más sanos que los que comen carne, siempre y cuando no la coman en exceso. Tenemos demostraciones fácticas, independientemente verificables, que nos dicen que el esencialismo es una farsa, como en su momento dado lo fue el Lebensraum nazi. Claro, efectivamente. Mauricio, en tu libro también le dedicas un capítulo, déjame ver aquí cuál es el capítulo 6, que trata sobre la alimentación. Y curiosamente el prólogo de este libro lo escribió el gran divulgador y científico J.M. Mulet, que ha escrito mucho sobre esto. ¿Qué dice la izquierda Feng Shui sobre la alimentación y por qué este tema es tan importante para ti, como para incluir un capítulo sobre esto? Pues volvemos a lo mismo. Eh, el que vive creyendo que las lechugas nacen las lechugas y las chuletas nacen en los estantes del supermercado, no tiene una idea del problema que representa la alimentación. Te pongo dos casos. Eh, Hemos hablado del arroz dorado, que es un asunto que a mí y a Mulet nos ha ocupado muchísimo tiempo, en el que compartimos lucha desde hace muchísimos años. Yo conozco a Mulet creo hace 6, 7 años. Eh, ¿Qué pasa cuando uno dice este arroz le aporta a los niños betacaroteno que su cuerpo utiliza para hacer vitamina A? Y entonces hay 250,000 niños asiáticos que no se van a quedar ciegos cada año por falta de vitamina A. Y la respuesta que yo he obtenido de Greenpeace y de gente así es, pero es que claro, eso no resuelve el problema del hambre. No, estamos resolviendo el problema de la vitaminosis A. Sí, ya, pero es que eso se resuelve comiendo, dándoles calabazas y espinacas y remolacha y naranjas. Y cada vez que me dicen eso, yo me pregunto en qué mundo vive esta gente. ¿Cómo cree que viven los campesinos de Asia que simplemente son tontos y no comen calabazas, espinacas, remolacha y naranjas? Con lo fácil que es el acceso a los cítricos en los campos de Vietnam y de la India. Por Dios santísimo, a ver, tenemos una solución para una parte del problema y tú me estás diciendo que me espere a tener la solución de todo y mientras tanto que mueran niños. Cuando me dices hay que acabar con el consumo de carne, bueno, sí, pero es que mira, el consumo de carne que tienes tú y el consumo de carne que tiene una familia en algún pueblo perdido de América Latina o de Asia o de África es muy distinta. Tú tienes animales engordados con pasto que además tú no te puedes comer, tu aparato digestivo no digiere celulosa. Es la gran diferencia entre tú y un herbívoro. Y él te convierte eso en proteína para ti. Pero en los pueblos, los rastrojos de la cosecha, los sobrantes, lo que no es digerible por el ser humano, es con lo que se alimentan las cabras, los cerdos, eh, a las vacas, a las ovejas, para convertirlos en proteína y tener acceso un poco a proteína animal. Y la proteína animal es importante para que esta gente no viva con hambre. Y dicen, bueno, claro, pero es que para eso podrían comer. Y entonces te empiezan a hacer la lista de la compra de todo aquello que no está disponible en África o en Asia o en los pueblos más alejados de América Latina. Ve a lo profundo de la zona del Marqués de Comillas, ve al Amazonas y dime que vas a poder conseguir alguna eh, legumbre misteriosa de Oriente con la que pueden sustituir algún aminoácido que no está en la dieta que comen habitualmente. Si no, pues de momento su mejor fuente de aminoácidos completos es el alimento animal, es la proteína de origen animal. Mm. Y muchas veces se ha dicho que si cada niño africano tuviera un huevo al día, tendríamos un África totalmente diferente, porque esos niños van a la escuela en condiciones horrorosas, escuelas que no tienen a veces ni techo ni paredes, solo tienen maestros que tienen
una vocación de servicio que te quita el aliento. Pero esos niños van con hambre a la escuela y cuando les están explicando la geografía de su propio país o la historia de su país o cuando les están explicando biología, ellos están pensando en comer. Un niño con hambre no rinde en la escuela. Entonces, siento que mucho de la pelea de la alimentación es una pelea de niñitos burgueses que no se dan cuenta del problema real, de la profundidad del problema real. Vamos a resolver el otro problema y luego resolvemos este. ¿Qué te parece? Estoy totalmente a favor de la carne hecha a base de plantas, si sabe igual que la carne real, o de la carne hecha en cultivo de tejidos, me parece fantástico. A mí también me caen bien las vaquitas, ¿no? Yo he trabajado, a diferencia de muchos de ellos, yo he arreado ganado y he visto de cerca las vaquitas con esos ojazos que tienen y sus pestañotas, que son unas pestañas enormes, son bien lindas. Pero para no comérmelas necesitamos primero resolver una serie de problemas y el que no me las coma yo no resuelve el problema del hambre en África tampoco. Entonces siento que ahí tiene mucho de postureo, tiene mucho de que coman pasteles de María Como es María Antonieta, Antonieta. que la pobre María Antonieta además nunca lo dijo, es un Sí, sí, infundio una revolucionario, frase apócrifa. Sí. pero es una posición de muchos que están en la posición de María Antonieta, de quienes viven una opulencia de la que no son conscientes porque nunca han vivido las carencias. Mm. Y entonces me aburren muchísimo. Quiero ser vegano, te felicito. Bueno, pero quiero que tú seas vegano. No, a ver, espera. Ya esto ya no es una posición dietética tuya, lo estás convirtiendo en un asunto de superioridad moral, que les gusta muchísimo la superioridad moral, ¿no? Les gusta asumir ese continuo señalamiento de soy más virtuoso que tú, que es eminentemente calvinista. Cuando tú vas a Holanda y ves que las casas tienen estas ventanas altísimas que no tienen cortinas ni persianas, dices, ¿por qué? Y entonces te explican, bueno, es que por el calvinismo uno vivía de frente a la gente para que vieran que uno era puro y noble y no hacía cochinadas adentro de su casa. Entonces la gente vivía con las ventanas abiertas. Yo esto lo vi en Ámsterdam, me quedaba yo alucinado. Pero es una visión calvinista. Tu objetivo es ser más virtuoso que yo. Vale, mi objetivo es que menos gente tenga hambre y menos gente sufra y menos gente sea ignorante y menos gente carezca de sanidad. Porque mi objetivo en la izquierda es la mejoría de mi sociedad, no demostrar qué tan bueno y qué tan virtuoso y qué tan poco pecador soy yo. Esa es una posición eminentemente religiosa y hay mucho de religión detrás de todo esto, de religión nueva, de religión recauchutada, pero finalmente la posición es religiosa, creo yo. Bueno, con este tema de la alimentación, los que se oponen, por ejemplo, a los transgénicos, y todo este tema, ¿no? A veces ellos sacan el argumento económico, decir, bueno, pero es que ahí está Monsanto. Entonces, claro, si tú favoreces a los transgénicos, pues vas a hacer al rico más rico, sin que eso necesariamente implique que el pobre vaya a ser más pobre, pero ya el hecho de que el rico sea más rico, ya eso molesta, ¿no? Y quiero ¿Mm? vincular esto con la cosa del coronavirus y lo que está ocurriendo. Porque es verdad que el movimiento antivacuna actualmente es mayoritariamente de derecha. O sea, es Trump el que le ha dicho a la gente no lleven máscara y ven el no llevar máscara como un acto de desafío, ¿no? Y son Estados Unidos los locos que andan diciendo que no hay que vacunarse, suelen ser más los de derecha, los que creen en QAnon y los que asaltaron el Capitolio y tal. Pero claro, yo recuerdo que hace unos años esto no era tanto de derecha, era la izquierda, porque por ejemplo, allá en España recuerdo la monja esta, Teresa Forcades, La monja Forcades ella era la que decía que las vacunas no habían que tomarse y nadie la sigue podría siendo. acusar, nadie podría acusarla a ella de ser de derecha, a pesar de que es monja, pero una monja de izquierda, ¿no? Y tú hablas aquí en el libro sobre el tema de las conspiraciones, ¿no? De cómo la izquierda Feng Shui también ha caído en toda una conspiranoia, bueno, con el gran farma y cosas así, ¿no? Y claro, esto con, con la actualidad del coronavirus, esto, la izquierda Feng Shui ya, antes uno podría pensar, bueno, que esto era una excentricidad, pero ya esto se está convirtiendo en un problema con implicaciones muy prácticas, porque si esta conspiranoia respecto a los grandes consorcios, Monsanto o Gran Pharma, se extiende al pueblo, eso implicaría que la gente, digamos, como un gesto izquierdista,
de izquierda Feng Shui dice, no, no me vacuno porque eso a la larga va a ser favorecer al gran farma que es el que nos está vendiendo, a la Pfizer o a AstraZeneca o a esos grandes laboratorios. Entonces, háblame un poquito de cómo es la relación entre la izquierda Feng Shui y esta conspiranoia y en particular la conspiranoia en contra de la farmacéutica. A ver, voy a empezar por Monsanto. Monsanto ya no existe, por cierto, desde hace 3 años, pero se pueden hacer transgénicos con dinero público. Uno de los ejemplos que ha cambiado la vida de todo mundo es la berenjena transgénica de Bangladesh, que se hizo en un instituto público con dinero público. Esa es una culpa por asociación absolutamente espuria, como si solo las empresas pudieran hacer transgénicos. Se deberían preocupar más que las marcas de autos, pues no hay marcas de autos populares, ¿no? Tienes que comprar ¿por qué hay un verdadero duopolio o triopolio en aviones? ¿Por qué no puedo tener los aviones soberanos, el avión popular, sino que tengo que andar en Boeing y en Airbus? O sea, esa misma crítica se podría pasar a otros lados, pero entonces ya no les gusta tanto. Pero el problema de la conspiranoia, el problema que se ha visto ahora es que nosotros que teníamos razón, y es una pena que la tuviéramos, ¿no? Tampoco, no creo que sea algo para enorgullecernos, pero quienes combatimos las conspiraciones y quienes decíamos que era peligroso el antivacunismo de gente como Forcades, o Juan Gervas, o Josep Pàmies aquí en España, y otros, hay de sus versiones tontas en toda América Latina, por supuesto, y todos se presentan como gente de izquierda, eh, que era un peligro social, representaba un peligro social. No lo representa tanto cuando tienes a unos cuantos niños con sarampión y se mueren unas docenas de niños que se han estado muriendo niños de sarampión. Como que el precio a pagar es tan poquito, es una mentalidad absurda, pero que no amerita tampoco el escándalo que nosotros solíamos hacer con los conspiranoicos. Pero no, hay mucha gente de izquierda que está de la izquierda más radical, de la izquierda más marginal, de la izquierda antisistema, que sigue exactamente en la misma órbita de las conspiraciones respecto del coronavirus. Es decir, esto ha sido creado y se le está dando, o sea, que el virus ha sido creado y luego creen cosas distintas al mismo tiempo. El virus ha sido creado, pero no existe, pero la enfermedad no es tan grave, pero es muy grave, pero se cura con dióxido de cloro. La derecha ha tomado una voz cantante, pero esto no quiere decir que la mayoría de sus militantes sean, que los conspiranoicos sean mayoritariamente militantes de la derecha, no lo creo. Creo que el antisistemismo que asumió el populismo de derecha es hijo directo del antisistemismo del populismo de izquierda y de esa idea de que si algo bueno lo hace una empresa, como las empresas son malas, no puede ser bueno. Es decir, aún aceptando que todas las empresas sean malas, cosa que yo dudo, y no que sea yo un gran defensor de la propiedad privada, pero bueno, no creo que todas las empresas estén formadas por sociópatas, pero esa idea de que todo lo que salga de una empresa es malo, todo lo que viene de Occidente es malo, todo lo que hacen los hombres blancos y heterosexuales y de mayores de 40 años es horroroso, está muy presente en la izquierda y está muy presente hoy en día. Entonces, yo por ejemplo, en los comentarios que recibo en mis videos siempre que toco el tema del coronavirus, hay gente, mucha gente que se ubica en la izquierda poniéndome verde, ¿no? Porque finalmente todo esto es un truco para someternos y la misma dinámica de todas las conspiranoias. Creo que no depende tanto de la ideología, no creo que ahí sí, el gusto por las conspiraciones no depende tanto de la ideología, porque sus disparadores fundamentales son que te ofrezcan la posibilidad de sentir que controlas un mundo sin control. La idea de que las cosas no tienen alguien al timón, la idea de que el mundo avanza a ciegas y a tropezones y que el capitalismo no fue diseñado por 3 señores que lo hicieron en un lugar cerrado, sino que se desarrolló como evolucionan las cosas, como ocurre también con la evolución de todas las instituciones sociales. Y bueno, pues está lleno de errores y demás, pero no hay un papelito que dijera, ya así tiene que ser,
o el patriarcado, que sí es un problema y por supuesto la falta de igualdad en muchísimos aspectos y la falta de consideración social de las mujeres va a ser un problema y tenemos que seguirlo combatiendo, pero no podemos creer que el patriarcado diseñó algo y que el patriarcado ha hecho que las cosas sean así, como si hubiera un sótano donde están 5 señores que se llaman patriarcado, sociedad anónima, y fueran armando las reglas de convivencia de nuestra sociedad. No es así, el mundo es mucho más caótico, mucho más complejo, mucho más descontrolado. Pero es la idea del relojero, del relojero, ¿no? Si tú ves una Claro, sociedad como esta, tú ves una sociedad como esta, pues alguien la debe haber diseñado. claro, no, Si es es, muy, muy bueno que digas eso, porque efectivamente es una forma muy religiosa de pensar, porque sí, ese sí, ejemplo del relojero que viene de Paley y tal, que era el teólogo ese que exacto, decía que si ves un reloj tiene que haber un diseñador. tiene que haber un La mente relojero. humana tiene esa tendencia a proyectar digamos, propósito en cosas que no necesariamente lo tienen. Entonces, claro, mucha Exactamente, gente, el religioso siempre cuando ve una montaña dice, es que tuvo que haber un Dios que la creó, ¿no? así es. Y el conspiranoico igual, cuando ve una tragedia dice, no puede ocurrir así, digamos, espontáneamente o sin un propósito, sino que, bueno, una tragedia que ocurrió ya, no, siempre un cabal fue el que la hizo. Pero claro, esa forma de proyectar, digamos, propósitos a cosas que no lo tienen es muy propio también de la religión. Entonces ese es otro de los paralelismos entre esta izquierda Feng Sí, Shui y la mentalidad religiosa, ¿no? la idea de que las grandes consecuencias, los grandes acontecimientos deben tener causas grandes. A Exacto. Kennedy no lo puede haber matado un Mindundi con un rifle desde el depósito de libros allá arriba. Mm, Tiene que haber sido algo más grande porque el resultado fue muy grande, ¿no? claro, El asesinato del archiduque Francisco Fernando es otro caso, ¿no? sí. Buscamos, pero da además una sensación de control Mm, y da una idea de que el mundo tiene mecanismos ocultos que si los desentrañas vas a poderlos cambiar. mm. Y eso yo creo que lo comparte la derecha y la izquierda y quien se diga político que se lo aceptamos aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero el problema es que ahora hemos visto que estas tendencias conspiranoicas, que esta forma de manipulación del miedo a no saber qué va a pasar, del miedo a no tener control sobre el mundo, del miedo a que esto es imprevisible, podía convertirse en un problema real. Cuando un 40% de una población, como ocurrió, no sé, creo que ha cambiado las cifras, en Estados Unidos se va a negar a vacunarse, implica que no vas a alcanzar la inmunidad de grupo jamás, porque se calcula que se necesita entre un Mm, 70 y 80% de la sí, población vacunada. De hecho, por eso la Unión Europea acaba de decidir que para el 20 de septiembre tiene que estar vacunado el 70% de la población europea para poder empezar a construir una nueva normalidad, porque si no vacunamos el 70%, esto no sirve. mm, Entonces, cuando tienes una resistencia a la vacunación basada en mentiras, en conspiraciones y demás, tienes un problema grave. Aquí, en España, yo he seguido a los antimascarillas, que se les llamó en un momento dado. Primero que nada, varios se ubican en la izquierda claramente. Segundo, uno de ellos no quería que los antivacunas se le pegaran. Uno de los líderes de las manifestaciones antimascarillas y de las acampadas, que aquí tuvimos una, gente rica que se puede poner a acampar en medio de la ciudad 3 meses sin tener que ir a trabajar, cosa que yo no podría hacer. Pero decía que no quería tener nada que ver con los antivacunas, pero al final resultó que pues, lo mismo. su grey, eran su congregación básica, ¿no? Ha tenido que tragar con ellos. Pero sí, no, yo creo que es muy grave, creo que es triste que tuviéramos razón, Claro. y creo que, y aquí voy a algo que dijo Bill Gates ayer en una entrevista, y que me parece muy relevante ante el problema del desprestigio de la ciencia, que es finalmente de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Mm, Todo es el desprestigio de la ciencia, todo es el desprestigio del conocimiento, es que tenemos que hacer la verdad más interesante, y yo me paso la vida buscando cómo hacer la verdad más interesante, bueno, claro. porque es mucho más interesante una conspiración guay con unos señores malos, 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 Claro. que deciden hasta de qué color traes los calzoncillos hoy. Es que Pero las conspiraciones son entretenidas. sí, sí, O sí, sea, son uno muy podrá decir lo que entretenidas. uno quiera del Código Da Vinci, pero yo gocé esa película enormemente. Y Por como eso, esas no, muchas otras, y por JFK eso, de Oliver Stone. ¿Quién y no ha por eso gozado? vendió tantos libros este Brown, Sí, siendo la novela malísima, porque es un refrito de todos los
de todos los thrillers esotéricos de los años 60. Pues no es Sí, otra sí. cosa que reflejar thrillers esotéricos, pero es mucho más difícil decir el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno y aquí nadie está al timón. Sí, No, es muy difícil venderlo, pero creo que tenemos que lograr claro, hacer la verdad más interesante para la mayoría de la gente, claro. porque es su derecho, no, no porque yo sea buena persona y diga que hay que hacerlo, porque así yo me voy a sentir muy bien, no. Es que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el conocimiento científico y técnico es patrimonio de todos los seres humanos. Claro, Y si le quitas a la gente los medios de hacer efectivo un derecho, le quitas el derecho. claro, tal cual. Bueno, Mauricio, ya para irnos, mira, cuéntame, por qué la selección de Feng Shui entre tantos misticismos que hay, ¿no? Y, entonces, y me llama la atención porque en Occidente hay mucho misticismo también, la astrología, el tarot, todo eso son ¿Sí? tradiciones occidentales, pero tú para tu título seleccionaste el misticismo chino, que ya me aclararás si lo deseas, lo que exactamente es el Feng Shui, pero básicamente es la superstición esa de que depende cómo acomodes los muebles en tu casa, pues que drenas el chi, que es una supuesta energía y te va mejor en la vida. Cuéntame, ¿qué viste en el Feng Shui que te hizo incluirlo en el título? Y te lo pregunto porque dijiste algo ahorita que me llamó la atención, que es la fascinación de esta izquierda con todo lo que no sea Occidente, ¿no? Sí, sí. Y supongo que entonces tú incluyes lo del Feng Shui por partida doble, o sea, por una parte porque es el misticismo, pero también por esa fascinación con todo lo que no sea Occidente. Entonces, ya para irnos, ya para cerrar, háblame un poquito de qué fue lo que te captó del Feng Shui como para que tú lo escogieras como tu punta de lanza para atacar esa izquierda retrógrada. Esto nació en un tweet. Ya no me acuerdo a quién le estaba contestando, pero en realidad nació en un tweet. Y todo lo que dices tiene muchísima lógica, pero no tiene nada que ver con el asunto. Mm. Yo escribo letras de canciones, soy escritor, y era lo más eufónico, Ah, era lo que sí, mejor caía a la izquierda Feng Shui. sí. La izquierda tarot ya no suena tan bien, la izquierda horóscopo no suena tan bien, Sí. pero la izquierda Feng Shui tiene una musicalidad en el castellano que fue la que me hizo esto suena bien y se lo puse porque suena bien. Claro, tiene todas las implicaciones del oriente y de lo místico y demás, pero fundamentalmente de todas las posibilidades elegí la que sonaba mejor. Y creo que el éxito que ha tenido, porque es un concepto que se usa muchísimo por todos lados, Mm, muy lejos de mí sin que yo tenga nada que ver, creo que parte de su éxito es precisamente eso, que tiene esa musicalidad que sí. le pedimos a los buenos nombres. Es como los que ponen apodos. Todos tuvimos un compañero que ponía los apodos perfectos y ese daba los apodos y además siempre eran musicales los apodos, ¿no? Sí. Entonces esa fue la única razón. Lo puse izquierda Feng Shui, se empezó a popularizar en Twitter y cuando se propuso hacer este libro, le dije al editorial, pues le ponemos así, que es como yo digo que son estos tarados. Me dijeron, sí, ya, pero no, fue bastante más inocente todo. Bueno, pero fue una selección excelente porque como meme ha pegado, es decir, Ha todo, pegado bien, sí, muchísimo, ha señor. pegado. Bueno, déjame mostrar la portada nuevamente. ¿Quién diseñó la portada? Porque el hombre con el afro, que, o sea, yo veo a esa personilla, yo pienso antisistema de una vez, ¿no? No lo sé, no sé quién la diseñó, no sé de dónde sacaron las fotografías. Lo que sé es que la camiseta originalmente era distinta y ya luego se le puso la hoz y el martillo. La olla del martillo, claro. Sí, comentamos la portada un par de ocasiones, pero no sé quién es el diseñador, lo debe decir por allí. Bueno, lo dice Me dentro del parece libro. buena. Sí, sí, sí. No, pero es que además refleja muy bien. Yo veo ese tipo y yo me imagino, este tiene que creer en el Reiki, en el Feng Shui, en admirador de los aztecas, todo el paquete que me has descrito en esta última hora. Oye, Mauricio, muy agradecido y bueno, he aquí Encantado. un gran admirador. Yo hace años había escrito un libro que se llama El posmodernismo vallatimo y Ah, había hombre, en la serie de Vaya Timo. de Vallatimo, de la Etoli, sí. Y bueno, lamento haber escrito ese libro antes que el tuyo, porque si lo hubiese escrito después, estoy seguro que hubiese enriquecido muchísimo más con muchísimos de los ejemplos que has ofrecido ahí. Enhorabuena y aquí un Muchas gran gracias. admirador desde Dubái. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.